Bueno, poco más de 20 minutos para llegar a las 7 de la tarde, para llegar al final del programa y un poco también sumándonos a lo que contábamos cuando iniciamos Brisa segunda edición, haciendo un balance de todos esos títulos salientes en infobrisas.com que dan cuenta de todo lo que aconteció este fin de semana en cuestiones viales en Mar del Plata. Y bueno, yo particularmente siempre trabajo sobre estos temas, no solo en las coberturas en la calle, sino trato de poner siempre énfasis en cómo estamos, en lo que hace falta para mejorar estos números durísimos que ponen desde hace varias décadas entre 6 y 7 mil muertes promedio por año en la República Argentina, por siniestros que se podían haber evitado y por una situación que puso de contexto que Mar del Plata durante este fin de semana, por todo lo que pasó, sigue estando con números en rojo y donde hacen falta claras políticas al respecto en materia de educación, de control, de sanción y de prevención sobre la cuestión vial. Y por eso convocamos y le agradecemos a Fabián Pons, el presidente del Observatorio Vial de Latinoamérica, que una vez más comparte un ratito con nosotros. ¿Cómo estás, Fabián? Gastón Trixuk te saluda. ¿Qué tal, Gastón? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, bien, muy bien. Bueno, gracias por atendernos, siempre al pie del cañón para tratar de generar conciencia, para aportar datos que son contundentes para elaborar un diagnóstico. ¿Cuánto hace que te venís repitiendo sobre los mismos conceptos en cada entrevista, Fabián? Ya hace 26 años que estoy trabajando en temas de seguridad vial, así que sí, la historia es muy repetida y con muy pocas variantes, ¿no? Y las variantes que hay muchas veces no son para mejor, sino para peor. Así que sí, lamentablemente a veces parece una causa perdida, pero no hay que bajar los brazos, hay que seguir batallando. Sin dudas, sin dudas. ¿Se ve alguna iniciativa en algún momento? Porque, a ver, yo, corregime si me equivoco, pero entiendo, y yo por lo menos siempre lo pongo en este contexto, lo primero que tenemos que hacer todos es estar educados en cuestiones viales, una vez que nosotros, por lo menos así yo lo viví incluso en otros países del mundo cuando me tocó vivir en otro lugar, una vez que estamos todos educados y que el Estado se encargó de educarnos, ahí aparecen los trabajos de prevención. ¿Qué significa prevención? Una marca vial horizontal, un cartel, un semáforo, y una vez que estamos educados y que se trabaja sobre la prevención, aparecen los controles y quien con todo eso falla, se aplican las duras sanciones. Y me da la sensación de que en esta cadena de eslabones tenemos hecho todo un lío nosotros. Sí, desde ya, porque nunca se lo tomó esto como una política, nunca se lo reconoció como un gravísimo problema. No nos olvidemos que es la principal causa de muerte en gente entre 15 y 34 años, o sea que es un verdadero problema. Pero como no hay una demanda social tampoco, habría que ser un gran estadista para poder afrontar estos problemas sin que haya una demanda social. Se sigue tomando al siniestro vial como algo eventual, como casos puntuales, entonces no hay un reclamo de la sociedad, pero como vos decías al principio, según cifras oficiales son unos 5.500 muertos por año, calculamos que deben estar en el orden de los 6.000 prácticamente, por los errores que tienen las propias estadísticas, pero más allá de eso tenemos también un problema estructural como división política, el hecho de que las provincias nunca le hayan delegado a la nación la potestad del tránsito hace que tengamos una multiplicidad de visiones sobre la seguridad vial según cada provincia y encima con autonomía municipal, o sea que los municipios pueden hacer disposiciones que cambian el texto de la ley general, o sea, no tenemos mínimos comunes a nivel nacional, eso confunde mucho, la educación vial que es obligatoria no se cumple, han hecho más los privados que el propio Estado por la educación. En materia de concientización volvemos a insistir que quienes más hicieron fueron los privados. En infraestructura tenemos muchísimo que desear, y después en control y sanción se controla poco y mal, muchas veces la sociedad tiene la visión de que esto es algo meramente recaudatorio y muchas veces se le da la razón, faltan controles serios, no se controla lo que se tiene que controlar, se hizo un comercio del control, hace un par de semanas en un famoso programa vimos cómo es toda esa mafia, entonces después las leyes que tenemos son muy anticuadas, muy viejas, entonces con ese cóctel es muy difícil conseguir soluciones. La solución sería tener estadistas, gente que realmente sepa del tema,
que encare esto como proyectos de corto, mediano y largo plazo, pero tampoco abundan esas personas que sean profesionales del tema y que estén inmersos en los municipios, en las provincias y a nivel nacional. Lo vemos cotidianamente que hasta las profesiones que tienen muchas de esas personas no tienen nada que ver con el tema viales, como que a mí me pusieran, no sé, de ministro de salud, ¿no? No tengo ni idea de cómo es el tema. Bueno, muchas veces por favores políticos vemos que pasa ese tipo de cosas. Sin dudas, sin dudas. ¿Qué te pasa cuando en algún momento tenés la oportunidad en off de conversar con alguna persona que sea autoridad política o que haya pasado por el ejercicio? No importa si es un municipio, provincia, nación o ni siquiera importa el nombre propio, digo en el contexto general. Cuando vos le trasladás toda esta información, siendo uno de los máximos referentes a nivel nacional, ¿qué devolución tenés? No, la devolución es muy pobre. Tenemos oportunidad de hablar con gente que supuestamente estaría en esos temas. A ver, la mayor parte de gente toca de oído o directamente son intercambios políticos, o sea, él me hizo tal favor. A ver, el área de tránsito hoy en día es sabido que a nivel nacional está en nombre de una persona, de un político. Entonces ese político pone a su gente, pero su gente no es la que sea profesional en el tema de seguridad vial o de tránsito, de transporte. Es gente que estuvo en la campaña. Entonces tenemos gente que está a cargo de esas áreas que no tienen ni la más mínima idea de qué se trata, pero muchas veces te dicen, bueno, no, lo que pasa es que es un político, pero sus segundas líneas sí saben. No, tampoco, no, ni las segundas, ni las terceras, si no, no tendríamos el desastre que tenemos, y aparte no se les cae una idea, ese es el otro problema, y cuando se les cae una idea es demagógica, es tribunera, como por ejemplo lo de la tolerancia cero, una medida estúpida, demagógica, que no sirve absolutamente para nada, que técnicamente es aberrante. La solución pasa por otro lado, es como vos decías, pasa por no cambiar el límite, porque no tenemos problemas con la gente que tiene menos de 0,5 gramos, el problema lo tenemos con el alcoholizado que tiene más de 1 gramo, o sea, bajar la tolerancia de 0,5 a 0, primero no existe, no se puede hacer, supongamos que la queremos bajar a 0,3, 0,2, bueno, bárbaro, pero seguimos con el mismo problema, porque si los siniestros los generan los que tienen más de 1 gramo de alcohol en sangre, y encima no hacemos controles, podemos poner 18, 0, 35, que va a dar lo mismo. No pasa por ahí el problema pasa por educar, por concientizar, por controlar mucho, por sancionar, cambiando las leyes que tenemos, ir a copiar el modelo de Chile con su ley Emilia. Acá no tenemos, acá si te pescan infraganti con 2 gramos de alcohol en sangre te hacen una multa, te retienen el auto y después anda a buscarlo, no pasa nada más. En cualquier otro lugar del mundo, cuando tenés más de 1 gramo de alcohol en sangre, es considerado delito. En Chile, con 0,8 es ebriedad y eso se transforma en delito y vas preso de cumplimiento efectivo. No una mazmorra, vas a ir a un lugar especial, pero vas a tener que ir preso, te van a sacar el registro por 1 año y no generaste ningún siniestro. Es el hecho de tener más de 1 gramo de alcohol en sangre o en Chile 0,8. Sí, sin dudas. Coincido con vos. La situación es, la situación está clara. Yo siempre digo que en este ámbito también el diagnóstico lo tenemos, lo que hace falta son políticas claras para revertir esto. Y ¿sabés lo que me llama a mí poderosamente la atención, sumado a estos ejemplos que vos das? ¿Cómo no tenemos, no sé si tenemos legislación al respecto o no, pero cómo no se ve en la calle, por lo menos en General Pueyrredón y alrededores, una tendencia a erradicar la conducción temeraria? A mí me ha pasado en otros lugares de ver como una persona va haciendo zigzag por una avenida y va un poquito más arriba de la velocidad permitida y a ese tipo lo interpretan como una persona que sale a la calle a buscar un siniestro, a chocar. Es conducción temeraria, se lo para y se lo sanciona con todo el peso de la ley. Bueno, nosotros estamos llenos de Schumacher en la calle acá y sin embargo no nadie los para, pasan por delante de la policía, de los inspectores de tránsito. Claro. Y siguen como si nada. Desapareció lo que se llama el control dinámico. No hay más control dinámico. En ningún lugar del país hay control dinámico. Todos los controles son estáticos por medio de medios electrónicos. El control dinámico desapareció. Siempre digo que hay 2 lugares, yo lo digo muy bruto, ¿no? Pero hay 2 lugares donde vos podés pasar a 200 kilómetros por hora mostrándole un dedito levantado a la policía
y es en Nápoles y en Argentina toda. No pasa nada, no pasa absolutamente nada. Y cuando se le preguntás a la policía por qué no hacen nada, te dicen, no estoy para hacer eso. Claro. Entonces, no hay control dinámico, ni le interesa a nadie que lo haya. Entonces, esto es lo más parecido a una anarquía vial. Cada uno hace lo que quiere mientras no te agarre un radar electrónico o o alguna cuestión por el estilo. Pero aparte tenemos sinsentidos, hay cosas que son mucho más graves y que no se difunden. A ver, hay muy pocos controles, que es lo que dijimos. Los controles de alcoholemia son malos y pocos. Para colmo de males, tenemos una secretaria de Comercio que se nota que de técnica no sabe absolutamente nada, que hizo 3 decretos por los cuales fue prorrogando la calibración de todos los aparatos que son susceptibles de calibración según el artículo 71, creo que el decreto 71 de la ley del año 73, que obliga a la calibración de surtidores, balanzas, alcoholímetros, radares. Entonces nuestros radares y nuestros alcoholímetros, los pocos controles que se hacen con aparatos que hoy están completamente descalibrados. Sí. ¿Por qué? Porque como estamos en pandemia no es obligatorio calibrarlos. Esto es más o menos como decirte, mira, como vos pasaste 2 años en pandemia y no pudiste festejar con tus amigos, estos 2 años que pasaron no cuentan. Seguís teniendo la misma edad que en el 2019. Porque sí, pero mi físico lo sufrió los años. No, pero por decreto yo te digo que no pasó. Por decreto no se descalibró. O sea, es un sinsentido total. Y eso es el tipo de dirigentes que tenemos, ¿no? Sí, sin duda. Coincido con vos, Fabián. Bueno, está bueno ponerlo en la agenda, está bueno seguir generando conciencia. Tal vez, yo siempre digo lo mismo, con que una persona que nos está escuchando se quede con esta charla y le sirva para entender un poco cómo funcionan las cosas. Mira, hace un ratito conversamos con Juan Di Mateo, que es el titular del SAMI aquí en Mar del Plata, y entre otras muchas cosas nos decía estos datos que yo siempre pongo de contexto porque son los que te llevan a tomar decisiones. La estadística, que es fundamental. Nos decía, hacemos entre 45 y 50 intervenciones diarias del SAME en Mar del Plata, la mayor parte de ellas por siniestros viales, y nos daba otro dato contundente. Más del 80% de los siniestros viales involucran a motociclistas. Bueno, si con todo eso no nos sirve para tomar alguna medida, es más, imagino lo costoso que es para el Estado meter tantísimos recursos, porque por ejemplo nos contaba que en Mar del Plata hay un chofer, un enfermero y un médico por ambulancia, mientras que por ejemplo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solo hay 2 ocupantes, un chofer y un médico. Bueno, pensar en la logística, en lo que vale una ambulancia, en el salario de esos trabajadores, lo costoso que es llegar tarde y no haber llegado antes para una situación de este tipo, ¿no? Además que se pierden 5 o 6 mil vidas por año en el camino. Sí, eso está cuantificado. Los siniestros viales nos cuestan a todos los argentinos aproximadamente el 1,8% del Producto Bruto Interno. Es una barbaridad. Casi, es una barbaridad. Es una barbaridad. No tenemos mucho más tiempo, Fabián, pero un apunte, porque nosotros hablamos de la cantidad de fallecidos promedio anuales, pero también hay un daño colateral para personas que quedan con lesiones crónicas de por vida y para familias que quedan rotas, ¿no? Sí, claro, hay unos 140.000 heridos por año, de los cuales aproximadamente un 9% son heridos graves, o sea que quedan con lesiones o con morbilidades importantes. Esos heridos graves que quedan con morbilidad están afectando como mínimo a 4 personas de su entorno social. Y la pérdida de años, que así se considera, de muertos y heridos que quedaron discapacitados, es también impresionante. La pérdida de vida la pérdida de años productivos se llama, a todos los años, una persona de 20 años se iba a jubilar a los 65, falleció a los 20 años, bueno, hay 45 años productivos perdidos para el país. Entonces, cuando se empiezan a mirar todas esas cifras, uno dice, ¿cómo puede ser que no se le dé la importancia que tiene este tema? Bueno, no tenemos estadistas, tenemos políticos y no estadistas. Sin lugar a dudas. Fabián, un placer enorme, gracias por la charla, que tengas un buen cierre de jornada. Gracias a ustedes, un gran abrazo. Hasta luego. Fabián Pons, el presidente del Observatorio Vial de Latinoamérica. Gallego abría los ojos, porque más claro, tremendo, ¿no? Los números que tiran. Más claro que lo que nos explica Fabián, no se puede. Bueno, nos vamos a ir con información del automovilismo ya en los 8 minutos finales de programa. Le agradecemos, por supuesto, a nuestro compañero Francisco Laechea, que nos trae, como cada lunes y cada viernes, de la mano de Mario Biondi, información del mundo del motor.